Regresamos en Nativa a Fondo y estamos con el consultor científico de Nativa, Ricardo Boll, para hablar del cambio climático y su efecto en nuestras vidas. Buenas noches, Ricardo. Cuéntanos qué es el cambio climático y por qué está afectándonos tanto este verano. Bien, primero buenas noches con todos y buenas noches con ustedes dos. Un placer volver a acompañarlas. El cambio climático, bueno, se habla tanto del cambio climático y yo creo que mucha gente no tiene muy claro, bueno, todavía hay gente que lo niega además, ¿no? ¿Qué es y por qué tenemos un cambio climático, ¿no? En primer lugar, y he traído como siempre unas imágenes que de repente podemos compartir. Sí, claro. La primera justamente tiene que ver con algo elemental dentro del concepto de cambio climático, que es esta atmósfera que nos protege, ¿no?, de los rayos del sol. Entonces, una buena parte de los rayos solares se reflejan gracias a las nubes, pero no solamente gracias a las nubes, sino también gracias a toda la vegetación que cubre la Tierra. Y finalmente una parte de esta energía cae sobre la Tierra, sobre el suelo, digamos, pero también sobre el mar. Entonces la Tierra tiene una temperatura más o menos constante debido a que, recibe una parte de la energía que recibimos de la Tierra y no el total en primer lugar. Y luego tenemos estas diferencias entre día y noche, pero lo importante aquí es que pueden ver en este gráfico una gran cantidad de elementos. ¿Y lo pueden achicar el gráfico para que se vea completo, por favor? Ya, gracias, ahí está. Bien, entonces tenemos, como puedes ver, una radiación. Es decir, por ejemplo, el suelo, ahora lo vemos en verano si vamos a la playa o si caminamos por la calle, y el suelo se calienta y de noche se enfría. La atmósfera también conserva parte de esta temperatura, evitando que se vaya al espacio. Y eso hace que en la Tierra se creen unas condiciones muy equilibradas, ¿no?, para la vida. Romper este complejo sistema involucra poner en riesgo la vida, ¿no? Por eso es que hay otros planetas que simplemente no tienen vida, porque de día tienen una gran cantidad de calor y de noche están bajo cero, ¿no? Nosotros tenemos aquí muchísima suerte de que todo este sistema esté casi funcionando como un reloj. Lo que ha sucedido es que hemos roto parcialmente este sistema. Entonces, por ejemplo, hemos liberado lo que se llama GI, que son gases de efecto invernadero, entre ellos el CO2, pero no solamente el CO2, producto del uso de combustibles fósiles que tienen gran cantidad de carbono, y entonces hemos liberado este carbono en la atmósfera, y la deforestación, por ejemplo. Claro. Una deforestación que además en algunos casos hemos necesitado, en algunos casos ciertamente de manera extrema, por ejemplo, para la agricultura, para la ganadería, para la propia construcción de ciudades, que es en parte lo que está pasando con los incendios de Chile, ¿no?, que se destruyen estos bosques, igual que en España, porque cuando el bosque está protegido hasta que se quema. Cuando ya se quema ya no hay bosque que proteger y puedes urbanizarlo. Lo importante aquí es que estamos liberando una gran cantidad de energía y además estamos liberando estos gases que hacen que el calor se quede en la Tierra. Entonces estamos hablando de un número de grados en los que la temperatura del planeta comienza a elevarse y esto nos hace pues un terrible daño, ¿no? Claro, y la población ahí siempre se hace la pregunta, ¿no? Cada año el calor es más intenso, Dios mío, esto es insoportable, no tenemos ni aire acondicionado, ¿no? Entonces, el detalle pasa por poder analizar, ok, si el mensaje que nos cantaban cuando uno era niño era cuida los árboles porque va a haber efectos posteriores, ¿estos son los efectos? Estos son todos los efectos. Estamos viviendo una emergencia climática, ya no se habla de calentamiento global, se habla de ebullición global. A mí lo que me sorprende es que, digamos, es cierto que hay un problema generacional, ¿no? La gente de nuestra edad y un poquito mayor no tenía estos elementos tan presentes, ¿no? En realidad hay un salto importante, ¿no? Después de nosotros son temas que ya entran a la escuela, ya se habla de cuidar el ambiente, aparecen conceptos que no existían en nuestra época, sostenibilidad, por ejemplo. En geografía trabajábamos ese concepto como ciencia, por ejemplo, ¿cómo defines la geografía? Es el estudio de la naturaleza y la sociedad y ver cómo se relacionan para buscar un equilibrio. Eso es la definición de sostenibilidad. Para los geógrafos esto es algo natural, inherente, digamos. Claro. Pero para muchas carreras no, porque lo que tenemos es un modelo muy extractivista. Tenemos un modelo de desarrollo en el que más es mejor. Entonces, saca más minerales, saca más petróleo, produce más autos,
¿no? Deforesta más, construye más muebles, haz más ropa, y no estamos pensando en los costos. Esto es relativamente nuevo. El concepto de ecología, digamos, más o menos difundido, tiene 40 años. Entonces, claro, esto hasta que llegue a la escuela, a los profesionales, de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria, abogados, economistas, ingenieros, todos deberíamos de tener esto claro. El siguiente, por favor. Sí, el siguiente gráfico justamente nos dice cuáles son los principales digamos, causantes de la liberación de estos gases. Y podemos ver que justamente tiene que ver con el cambio de uso de suelo, que es un tema muy geográfico. Así como se transforma nuestra calle, que tenía de repente pequeñas casas y de pronto comienzan con bodeguitas, con peluquerías. Ese es el cambio de uso urbano, pero el cambio de uso rural es enorme y dramático. Por ejemplo, gran parte de los valles en el Perú y en el mundo se urbanizan. Y no solamente estamos hablando de los valles de la costa, es decir, lugares que antes producían comida, ahora son lugares de recreación. Entonces tenemos recreos, tenemos casas de campo, tenemos hoteles, tenemos restaurantes campestres, es decir, ya no producen comida y por supuesto cada vez tienen más cemento. Lo mismo pasa en los bosques amazónicos. En segundo lugar está la energía. Todo este modelo de consumo energético de hidrocarburos es altamente nocivo y ya hace tiempo hablamos de una transición energética en la que el Perú lamentablemente no se ha subido. Podríamos aprovechar mucho más y mejor todo lo que es energía eólica, energía solar, nos falta mucho, ¿no? Claro, falta esa cultura de poder entender qué es mejor para nuestro bien, ¿no? Si bien es cierto, hay una serie de energías, pero se habla muy poco sobre qué es lo que podría ser una mejor alternativa. El tema agricultura. Es muy importante que nos puedan regalar. ¿Por qué el 15% en agricultura en cuanto a alimentación? Primero porque tenemos que comer, o sea, la producción agrícola es importantísima. Claro. Lo que sí sucede es que la actividad agrícola también usa una gran cantidad de aditivos, digamos, químicos, ¿no? Entonces, todos estos químicos también terminan haciendo daño al medio ambiente y por eso es tan importante apostar por todo lo que sea orgánico. Por todo lo que sea sostenible, pero es una cantidad menor frente a las otras, ¿no? Claro. Entonces tenemos que apuntar a transformarlos. Y yo quiero enfatizar un tema que tú has traído. No es solamente mejor por temas ambientales de manera romántica. O sea, el Perú necesita desarrollar sus capacidades científicas y técnicas. No podemos contratar una empresa para que nos haga energía solar y energía eólica y esperar que vengan los grandes inversionistas a convertir el Perú. Eso está bien a un nivel, pero el Perú debería de apostar por este desarrollo científico y tecnológico que también llamamos I+D, ¿no? Investigación y desarrollo. El siguiente, por favor. Esta otra justamente apunta a las principales causas, ¿no? Pero también a las consecuencias. Es decir, aquí hay como un círculo vicioso, ¿no? Porque esta transformación de los bosques en espacios agrícolas repercuten negativamente en la propia agricultura, ¿no? También, por ejemplo, en la deforestación, porque tenemos lluvias ácidas, también en la pesca, porque esta gran cantidad de energía, sobre todo, es acumulada por el mar. Entonces tenemos una acidificación del mar, pero además estos cambios de temperatura en los que el plancton literalmente se cocina, que es lo que está pasando con el fenómeno del Niño. Y ahorita, por ejemplo, digamos, Perú, hay países en el mundo que, digamos, van a sufrir más el cambio climático que otros, y Perú, por su riqueza, digamos, natural, es uno de los que está allí. ¿Puedes explicarnos, por favor, por qué nos afecta tanto y en tantos niveles? Sí, bueno, primero, porque hay muchos ecosistemas frágiles, ¿no es cierto? Tenemos bosques relicto, tenemos ecosistemas a veces muy pequeños, muy puntuales, nuestro mar se va a ver afectado, la desertificación producto de este cambio climático también va a acabar con de repente especies y ecosistemas y por supuesto porque toda la sierra se está deteriorando a nivel ecológico, digamos, ¿no? Entonces sí, hay países que lo tienen peor. Por ejemplo, hay países, sobre todo el Pacífico, ¿no? El Pacífico Oriental, que sería la parte cercana a Oceanía, ¿no es cierto? Hay islas que se cree que van a desaparecer muy pronto, porque son islas muy por encima del mar, solamente unos cuantos metros, y este aumento de centímetros va a repercutir en olas. Entonces, claro, ya está hablándose de una migración
masiva, digamos, producto del cambio climático también, ¿no? Claro, y son aspectos que, si bien es cierto, también nos los han comentado, pero a grosso modo hace muchos años, y que ahora se están abordando a profundidad por lo que ya estamos viendo, por lo que ya estamos palpando físicamente, climatológicamente y todo lo demás. Pero algo se tiene que hacer, ¿no? Sí, bueno, el Perú tiene... ¿Y a quién va dirigido el mensaje? Esa es la siguiente imagen que les tengo justamente, porque aquí ya tenemos una política para el cambio climático en el Perú. Este documento es más o menos, creo, del 2019-2020, y ya tenemos un diagnóstico, ya tenemos políticas que deberían estarse aplicando, pero por alguna razón pasamos todo esto por agua tibia, ¿no? Pero Perú fue, perdón que te interrumpe, fue la sede de la conferencia climática COP20, digamos, en el año 2014, y esta política que tú señalas fue la que se presentó como nuestro Machu Picchu, ¿no? Pero no, digamos, las políticas necesitan normativas, ¿no?, que cambien, que además el Perú debería de estar a la vanguardia. No podemos pretender tener los mismos indicadores que países de mediterráneos, por ejemplo, porque los niveles de biodiversidad en el Perú son muchísimo más altos. Los niveles de vulnerabilidad en el Perú son muchísimos más altos. Entonces, nosotros deberíamos de multiplicar los indicadores o los estándares internacionales. Justamente esta imagen que tenemos acá es la gran noticia de que el Perú aprueba el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático hacia el año 2050. Entonces yo no sé si lo vamos a ver, ¿no? Porque faltan 25 años para esto, pero tal vez deberíamos de ser muchísimo más agresivos, muchísimo más contundentes y buscar de una vez los programas de reconversión. Por ejemplo, todos los hoteles del Perú, dentro de lo posible, deberían trabajar con calentadores solares que calientan agua, porque el gran consumo en un hotel energético probablemente sea el agua, ¿no? Entonces hay sectores que deberían de sumarse rápidamente, ¿no? Todo lo que sea restaurantes necesitan agua caliente. No se trata solamente de que tus lechugas sean orgánicas y que entonces vas a salvar al planeta. Estamos hablando de, digamos, elementos que deben de ser estructurales dentro de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Sí, ahora, si todo esto nos está dibujando el contexto, el panorama, entonces, ¿cómo el gobierno podría exigir a que estas cosas se cumplan si de plano se están dando desde el Congreso de la República leyes contra la deforestación? Entonces, una cosa va con la otra. O sea, esto tendría que ser un entendimiento transversal para todas las instancias. Es un problema muy serio. O sea, teníamos una ley digamos, que lucha contra la deforestación, que debió haberse reforzado, y lo que hemos hecho ha sido debilitarla. Pero así con todo. O sea, con la pesca informal, con la minería informal. O sea, tenemos que replantearnos incluso el modelo urbano, ¿no? O sea, vamos a seguir construyendo ciudad y vamos a seguir construyendo casas y edificios como se hacía en 1980, con toda la información que tenemos ahora. O sea, de verdad, ¿qué tenemos que esperar para reaccionar? Necesitamos nueva normativa, necesitamos nueva reglamentación y necesitamos el compromiso. El problema, creo yo, es que muchas veces no es solamente político, porque el político no tiene por qué saber todo, pero el político tiene que tener técnicos, tiene que estar rodeado por especialistas que defiendan sus áreas, ¿no? Entonces, claro, yo puedo tener un jefe que puede querer cualquier cosa y yo debería ser capaz de decirle, no señor, se está equivocando, ¿no? Y esto nos va a pasar factura no solamente a usted y a mí, sino además al país. Claro, además el modelo yo creo que tiene que ver que no tienen técnicos al lado, sino tienen, digamos, lobistas, empresarios que han hecho negocios, y es como lo que tienen es, te pago tanto, ley forestal, te pago tanto, la minera, te pago tanto, y claro, eso ya no es un técnico, eso es, tú respondes a quien te paga. Y hay muchísimos, no voy a decir que todos los congresistas, obviamente, porque si no sería una difamación, pero sí hay un grupo muy grande en el Congreso que si por ellos fuera le pondría rueditas a la Amazonía, y allí es donde está el problema, me parece, ¿no? Y no solamente en el Congreso, porque tenemos que pensar, digamos, de manera horizontal, pensando en los sectores, es decir, en agricultura, en educación, en minería, en industria, en salud, ¿no? En todas las áreas, pero también de manera vertical, es decir,
Está el nivel nacional, que ciertamente es el que nos debería de inspirar, es el que debería liderar los procesos una locales. política nacional. Exacto. De corte nacional. Pero también está lo regional y lo local. Y muchas veces estas instituciones no cuentan con técnicos. Entonces también necesitamos una política que asegure que tanto las municipalidades distritales como las municipalidades provinciales como las regiones tengan técnicos. Cada 2 semanas escuchamos escándalos lamentables, de corrupción, ¿no? Es un tipo de corrupción, ¿no? Porque contratas a un allegado, a alguien de confianza, alguien a quien este puesto le va a hacer bien. No podemos darnos estos lujos, ¿no? No podemos poner en riesgo una generación y el futuro, ¿no? Por hacer un favorcito. No tenemos tiempo, estamos contra el tiempo. Lo peor de todo es que de repente el próximo año tenemos una niña y va a salir la gente a decir, ya ves, no pasó nada. Hasta el siguiente niño, hasta los siguientes efectos. Entonces, claro, tenemos que recordar que la naturaleza no es estática, es pendular. El problema es que este péndulo cada vez está yendo más a lo caliente y cada vez está yéndose más a situaciones extremas. Entonces tenemos estos fríos extremos en los que de pronto Europa está bajo nieve, o tenemos cada vez más frecuentemente estas danas, o tenemos este friaje, y por otro lado tenemos estas ondas cálidas que de pronto nos afectan a todo nivel, porque no es solamente que sintamos calor, esto está afectando también a la agricultura. Mata plantas, deshidrata, hay una serie de problemas vinculados a la salud, a la agricultura, al propio turismo. O sea, la gente dice, en estas épocas mejor no venir al Perú, ¿no? Porque no lo disfrutas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y procurar construir espacios sanos, espacios sostenibles, espacios amables, que permitan la vida y además con calidad. Desde nuestras casas, ¿qué podríamos hacer para, digamos, no te digo no solo ir a las bioferias, pero qué podemos hacer para que ayudemos un poco en esta... Yo recomendaría sobre todo, digamos, personas que viven en edificios, discutir en comunidad la posibilidad de incorporar alguna energía no convencional. Las personas que viven en casas definitivamente podrían, ¿no? Que va a abaratar un poco la cuenta, pero que sobre todo va a explorar esta posibilidad, ¿no? ¿Qué tanto ayuda? Investigar. Entonces, informarnos es importantísimo. Y a nivel profesional, porque tenemos una gran cantidad de profesionales en el Perú, tenemos que actualizarnos, tenemos que buscar incorporar eso que no nos dieron cuando estábamos en la universidad, ¿no? O sea, por un lado, claro, muchos médicos llevan cursos de actualización, muchos ingenieros llevan cursos de actualización, pero podríamos también actualizarnos en conocimientos en el área de ciencias naturales, en el área de sostenibilidad, en el área de desastres, por ejemplo, porque va a ser el tema del futuro, ya es el tema del presente, ¿no? Los desastres. Okay. Claro, y esto tiene que ir alineado, si bien es cierto, lo técnico debería de primar a lo político, ¿no? Porque lo político toma decisiones en función a lo técnico, pero lamentablemente en este país no se ve de esa manera. ¿Y por qué digo esto? Porque habla muy bien cuando dice este tema no solamente es de alcance nacional, sino viene a lo regional, a lo distrital, incluso hasta lo comunal. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta? O sea, si bien es cierto, la población está creciendo, los terrenos se están extinguiendo, en estos temas se están ampliando, pero ni siquiera tenemos una política de urbanización. Se construyen casas donde pasan los ríos, donde cada uno tiene sus cauces. Entonces, luego, al momento de que se vienen las desgracias, echan las responsabilidades a todo el mundo. Entonces, pareciera que tendríamos que partir desde lo macro, pero también lo micro, la población tiene su cuota de responsabilidad en todo eso. Y por eso es tan importante informarnos, ¿no? Hay una serie de plataformas del Estado, ahí les recomiendo entrar a una que se llama SIGRID, que es el Sistema Integrado de Gestión de Recursos, de desastres, de riesgo de desastres, en el que uno puede ver con las diferentes capas tu zona y ver los hospitales, los colegios, las carreteras, y ver las zonas inundables, si es que es una zona que podría ser afectada por cenizas volcánicas, por sequías, por friaje. Es una muy buena página. Y esta página sobre todo debería ser utilizada por las autoridades locales en la toma de decisiones. Entonces también hay algo que se llama participación ciudadana, que a veces nos olvidamos. Entonces claro, a veces la municipalidad convoca y nadie va. Y nosotros, por otro lado, decimos, pero ¿por qué están haciendo esto? Y a veces, con razón, la municipalidad dice, esto fue aprobado
a través de una reunión en la que vinieron los representantes civiles. Entonces, acerquémonos a los representantes, participemos de la vida ciudadana, informémonos de lo que está pasando en nuestras municipalidades, de cuáles son los programas, cuáles son las actividades, los pequeños planes que hay para mejorar el distrito en el que vivimos, en donde viven nuestros hijos. Ricardo Boll, consultor científico de Nativa, estuvo esta noche y el otro lunes lo vamos a robar de nuevo a la mañana. Muchísimas gracias por la entrevista, gracias por todo, Ricardo. Gracias a ustedes, encantado de acompañarlas. Igual. Ha sido una edición más. Sí, nosotros hemos llegado a la parte final. De hecho, que debemos de seguir generando conciencia ciudadana en la población y lo hacemos a través de Nativa y nosotros nos despedimos.